para dar continuidad a nuestro evento, ahora vamos a tener la participación de la Sindicatura General de la Nación, el contador Marcelo Bailo, en representación de este Organismo Nacional de Control, que nos va a hablar de fideicomisos públicos. Solamente que antes, un minutito, nos va a llevar esto. Aquí Leticia y Romina han presentado, les han hecho llegar a todos una encuesta que por favor sería necesario que la puedan contestar porque la necesitaríamos tener ya procesada para el día de mañana, al mediodía. Así que por favor, si me están escuchando, silencio por favor. Escuchen por favor. Gracias. Para que las vayan contestando a esta encuesta que les está llegando a todos. Ya les van a explicar en todo caso en un minutito, nada más, no le vamos a llevar más nada al síndico adjunto, pero necesitamos esta respuesta, así que traten de hacerlo con toda la responsabilidad y cariño del caso. A ver, un segundito. Bueno, brevemente les comento que desde el IETEI hicimos un convenio con el Instituto Ruy Barbosa y estamos haciendo una investigación conjunta y este QR que tiene la información de la encuesta que se está haciendo sobre innovaciones en tribunales de cuentas. Y es para esa investigación y propuestas de mejoras que nos van a servir a todos. Así que si tienen la gentileza de responder, mañana está en el panel de Azur, ahí vamos a tener más información sobre estos trabajos que estamos haciendo muy interesantes. Bueno, en realidad, buenas tardes. En realidad también desde Control Ambiental vamos a pasarle otra encuesta. Lo ideal es si pueden responderla entre hoy y mañana. Así podemos obtener los resultados antes de que finalice el Congreso. Gracias. Bueno, ahora sí, lo vamos a escuchar al contador Marcelo Bailo, síndico general adjunto de la Nación, que nos va a hablar sobre fideicomisos públicos. Ellos tienen una gran experiencia en esta materia y le hemos asignado una importancia particular a esta disertación y queremos que tenga este espacio en el Congreso de aquí en Termes Riondo de este año 2024. Por favor, contador. Hola. ¿Funciona bien? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la presentación. Creo que es un exceso. Muy altas las expectativas, me parece. Pero bueno, vamos a intentar estar a la altura. Fondos fiduciarios. En este caso, le pusimos una presentación que pretende tener dos partes. Una que es más general, que tiene algunas definiciones básicas de descripción del vehículo, ¿no? del vehículo fiduciario. Y luego una segunda parte que por ahí es un poco más interesante, que tiene que ver con la experiencia propia, digamos, ¿no? Con la experiencia que hemos tenido en estos primeros, bueno, ya casi un año, en SIGEN, que nos tocó hacer un relevamiento y auditoría de 29 fondos presupuestarios que tienen, digamos, aspectos diferentes, complejidades diferentes y claramente se encontraron problemáticas claramente evitables y que estaría bueno que ustedes puedan, me encantaría compartirlo en el día de hoy con ustedes para que puedan estar prevenidos si les toca auditar algo de esto. Bueno, entonces el fideicomiso, esto es una de las tantas definiciones que hay en los libros, pero tiene que ver con que finalmente es un vehículo contractual para organizar una actividad. Hay un patrimonio y hay partes, ¿no? Determinadas partes. Esas partes básicamente son el fiduciante,
el fiduciario. El beneficiario no forma parte del contrato, pero bueno, es el destinatario, digamos, de la acción. Los fideicomisos básicamente los hay de 3 tipos. El fideicomiso de garantía, fideicomiso de administración y el fideicomiso financiero. Se los dejo para la lectura a la noche cuando estén con insomnio, pero básicamente estos se agrupan los fideicomisos. Los públicos también están con este formato. Básicamente, lo que tiene de interesante el fideicomiso es que el patrimonio, los recursos que se transmiten al contrato de fideicomiso quedan al resguardo de los problemas que tenga el fiduciante y el fiduciario. Es decir, problemas me refiero a los problemas financieros, económicos, la quiebra o las dificultades financieras, las relaciones con los acreedores del fiduciante y del fiduciario, no afectaría el patrimonio fideicomitido. Entonces, la ley 25.287 incluyó a la figura del fideicomiso público dentro del alcance de la ley de administración financiera, la 24.156. Y acá en este pequeño gráfico, vemos en cada etapa, digamos, qué autoridades entran. En la parte presupuestaria, es decir, en la formulación de los recursos, en la formulación presupuestaria de los fondos que van a pasar al fideicomiso. Luego, la oficina del crédito ve por el endeudamiento. Después, estos dos, con la tesorería, tiene que ver el uso de los fondos. El decreto 906, nacional, y el 668, que es en qué cosas se puede invertir. La contaduría de la Nación, con los estados contables y la cuenta de inversión, ¿verdad? Y al final aparecemos la SIGEN y la AGN en materia de control interno y control externo. Luego, los fondos públicos, en definitiva, se constituyen con el fin, digamos, de facilitar y hacer mucho mejor la gestión y la implementación de las políticas públicas. Por lo tanto, se transmiten al fideicomiso, se pasan al fideicomiso una cantidad muy, pero muy importante de recursos que provienen de los ingresos tributarios, no tributarios, rentas de la propiedad y también transferencias del Tesoro. Por ejemplo, el fondo del ENACOM, que da el Servicio Universal de Internet, ese recibe 1% de la facturación de todas las telefónicas. Todo el tiempo va recibiendo esos fondos para financiar su actividad. Entonces, ese tipo de ingresos, que son realmente multimillonarios, caen adentro de los fideicomisos. Por ejemplo, el fondo de la infraestructura del transporte recibe fondos del impuesto a los combustibles, entre otros. Muchos miles. Al final de cuentas, en el inicio, digamos, de un fondo fiduciario, tenemos el tema de la estructuración. Hay que pensar muy bien la estructuración del vehículo, la redacción de los contratos, las aprobaciones de todas las autoridades, las inscripciones y también gestionar las exenciones, especialmente las fiscales, para evitar mucha ineficiencia fiscal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al impuesto al cheque, acordar con determinadas jurisdicciones el tratamiento de la renta financiera en materia de ingresos brutos. En fin, hay un sinnúmero, digamos, de cosas que pensar al momento del inicio del fideicomiso. En materia de operación, muchas etapas.
aprobaciones, cómo se opera, tener un reglamento de gestión que permita operar razonablemente, con un montón de autoridades que deben crearse en el fiduciante y en el fiduciario, los comités de gestión, las unidades ejecutoras. Cómo se va a desembolsar el dinero, cómo se va a cobrar el dinero. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva han quedado sin aclarar, por ejemplo, cómo se recuperan los créditos dados a través de diferentes fondos. Entonces, por años no se gestionó la mora en los préstamos o cómo se iban a recuperar los fondos o facilidades crediticias. Entonces, todas esas falencias hacen que la política pública sea finalmente no eficiente. También hay materia contable. La contabilidad y la rendición de cuentas son cuestiones importantes aquí. ¿Cómo se exponen los patrimonios? En los fideicomisos financieros hay un formato, en los fideicomisos de administración o de garantía puede haber formatos diferentes de pensar. Y cumplir, obviamente, los regímenes de información, ¿no? Reportes periódicos para el fiduciante, que es el que puso el dinero, para el fiduciario, para asegurar el cumplimiento de su función y para los controles. Y después, aunque parezca, obviamente la operación dura muchos años, ¿verdad? El inicio es relativamente breve, la operación muchos años y la liquidación. Sorprendentemente, la liquidación, que debía ser un trámite rápido, finalmente no lo es por diferentes circunstancias, pero hemos visualizado fondos que, estando en situación de liquidación, han pasado 4, 5, 6 años en una etapa de dorman sin liquidarse, pero con ineficiencias, porque sigue pagando honorarios, sigue pagando impuestos, sigue pagando mantenimiento y con fondos disponibles que sabemos que expuestos en pesos a la inflación han perdido su valor. Entonces, muy importante estar atentos a los controles vinculados con la liquidación. Luego, en materia de... Bueno, básicamente para resumir, ¿no? ¿Qué hemos conversado? Un fideicomiso tiene un determinado objeto, que es la implementación de una política pública, con determinados aportes del Estado. El fiduciante normalmente es el Estado Nacional y también es el fideicomisario, que es a quien se van a revertir los activos que queden remanentes luego de la actividad. Y el Estado Nacional, me refiero en sus diferentes formatos, a través de un ministerio, a través de una delegación, fundamentalmente a través de un ministerio o una secretaría, asume el formato de fiduciante. Los fiduciarios de los fondos que le estoy hablando, en general fueron el Banco de la Nación, el Banco Vice, también se han utilizado la banca fiduciaria del Banco Nación y la banca fiduciaria de Vice, que se llama Bifisa o Vice Fideicomisos. También hay otros fiduciarios, como ser el Banco Hipotecario, en algunos fondos específicos, y el FONCAP, Sociedad Anónima, que honestamente fue muy difícil de auditar. Hemos tenido muchísimas limitaciones en el alcance en este caso puntual. Y bueno, los beneficiarios son los beneficiarios objetivos de las políticas públicas. Muy brevemente, esto sería una estructuración básica de un fideicomiso público, en el cual tenemos un contrato. El contrato es deseable, digamos, que además haya un manual operativo para poder asegurar que todo el proceso no queda librado al azar, que está reglamentado, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, básicamente en cómo contratar, cómo gestionar estos fondos que han sido delegados adentro del fideicomiso. Un tema re importante es la definición
del objetivo a implementar. ¿Y quiénes son los beneficiarios y cómo se determinan esos beneficiarios? La verdad que la definición que hemos visto en los objetivos de los fideicomisos son objetivos muy buenos, muy amplios, muy ambiciosos, pero que a la hora de ser implementados tienen muchísimas debilidades. O los objetivos de varios fideicomisos son parecidos, no digo iguales, pero parecidos. Entonces, la misma acción puede ser canalizada a través de muchos fideicomisos. Y eso la verdad que es confuso, especialmente porque estamos hablando de fondos públicos. Y lo que es confuso finalmente después es difícil de entender bien la rendición de cuentas, o para qué se usaron los fondos, o cómo evaluar si fueron usados apropiadamente. Entonces, la definición del producto y los beneficiarios es súper importante. Esto es la parte operativa. Y luego está la parte administrativa, que tiene que ver con la gestión de cobranzas, pagos. Existe el fiduciante tiene que establecer un formato de manda o un formato de comunicación con el fiduciario a los efectos de asegurar que la acción se cumple en término, cumpliendo las normas de contratación del Estado, en fin, cumpliendo todas las normas. Este es otro cuadro super resumen: fiduciante, fiduciario, beneficiario. Vamos a pasar por alto las definiciones. Este es un tema importante. En el caso de los fideicomisos públicos, nacionales, presupuestarios, en los cuales hemos participado en las auditorías, a partir del decreto 215 que nos ordenó, digamos, auditarlos, hubo un cambio importante porque modificó los contratos y el Ministerio de Economía aparece como fiduciante en todos, es decir, se toma el rol de fiduciante en todos esos contratos que están ahí vigentes. Y en algunos casos muy significativos, que son, por ejemplo, el Fondo para el Manejo del Fuego, que tiene una cobertura nacional muy significativa, la asistencia a víctimas de tratas, un fondo muy importante porque hay una cantidad enfrenta o ayuda, asiste a gente con muchísimas vulnerabilidades, un tema muy importante. El del Servicio Universal, que es el del ENACOM, y el FOBOSCE y el FIR, que es el de Infraestructura Regional, digamos, pueden continuar siendo fiduciantes los ministerios en los cuales estaban alojados, pero necesita intervención previa del Ministerio de Economía. Hay una intervención, pero pueden continuar en el ámbito en el cual venían desarrollándose, por la particularidad, ¿no? Y por la cobertura nacional. Estos son obligaciones y derechos del fiduciante, esto ya lo saben. Fiduciario, estamos hablando en general estamos hablando de la banca fiduciaria de las entidades estatales, ¿no? Es decir, en el caso, una sola excepción tuvimos que, como les dije, el FONCAP, pero en general estamos hablando de banca fiduciaria de bancos estatales en general. La verdad es que cuando uno empieza a auditar los fondos, suele ocurrir, digamos, que nadie se declara responsable de todas las cuestiones. Entonces, no, ese tema no me corresponde, dice el fiduciante, es del fiduciario. El fiduciario dice, no es mío, necesito una instrucción. Entonces, es muy importante el tema de obtener claridad, y la claridad la vamos a encontrar
viendo los comportamientos. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se decide? Y esos comportamientos los vamos a ver en las actas de directorio, por ejemplo, o actas de comité ejecutivo de cada fondo. Y directorio también de las entidades fiduciarias, porque si hay en el directorio se decide tal tema para tal fondo, tal tema para tal fondo, de una determinada magnitud, es esperable que eso mismo ocurra con todos los fondos, porque si no tienen una alteración en el formato de tomar decisiones. Esto que les estoy contando es letra viva de un informe que escribimos y además de observaciones que hemos hecho. SIGEN, sin saberlo también, en el caso de Vice Fideicomisos, contrató otro auditor, una auditoría privada, para revisar la auditoría interna de ellos y le dijo exactamente esto. Y también apareció un actor no esperado, que es Banco Central, la Superintendencia de Entidades Financieras, auditando los bancos nacionales y a través de los bancos nacionales la banca fiduciaria y cómo el banco ha cubierto o no ha cubierto los riesgos vinculados con determinados fideicomisos. Por ejemplo, uno que ha tenido trascendencia nacional, el tema del FISU. Cómo se tomaron las decisiones, cómo se documentaron apropiadamente las decisiones y obviamente con el objetivo de aclarar responsabilidades, ¿no? De fiduciante, fiduciario. Así que estos temas que tienen que ver con las obligaciones, prudencia, diligencia, buen hombre de negocios, digamos, no es nada irrelevante, súper importante verlo en la práctica, cómo queda documentada la toma de decisiones. El tema remanido de rendición de cuentas, muy importante también, no solo por el título, sino por el formato, cómo debe rendirse, con qué documentación. Debería quedar claro, pero si no queda claro, es una buena práctica intervenir en forma previa y hacer recomendaciones para asegurar que las rendiciones de cuenta sean completas, íntegras y finalmente aprobadas. Bueno, otro tema importante que es el tema de las remuneraciones. Los gastos de los fideicomisos públicos en general suelen ser muy significativos. Entonces, muy importante porque tienen que guardar razonabilidad con la gestión. En un fondo, por ejemplo, en todo un año no ejecutó, creo que era el de trata de personas, no ejecutó ninguna asistencia y cobró, entre fiduciantes, asesores, contadores, etcétera, cobraron un montón de dinero sin tener básicamente actividad, pero muy significativos honorarios impuestos. Entonces, con lo cual, los honorarios debían guardar relación con la actividad, con el volumen de transacciones. No digo con los pesos, con el monto en pesos, pero con el volumen de transacciones. Este tema de los comités ejecutivos lo veo como trascendente. El tema de... ¿Por qué lo veo trascendente? Lo veo trascendente porque si bien tenemos claro que existe la figura del fiduciante que pone los recursos, la forma en cual se toman las decisiones surgen de aquí. Bueno, como una sociedad anónima tenemos el directorio, aquí tenemos los comités ejecutivos. Y son en definitiva quienes, bien o mal, implementan la política pública. Con cuánta discrecionalidad, con cuánta justicia, con cuánta razonabilidad. Entonces, lo que hemos visto es que en los fideicomisos muy importantes hay muchas personas importantes anotadas como autoridades. Pero
esas personas, si bien están ahí, no hay un formato de toma de decisiones que asegure que esas personas importantes toman buenas decisiones. Entonces, en un determinado fideicomiso, hasta el propio ministro estaba en el comité, pero no se generaban decisiones. Entonces, el fideicomiso funcionaba sin una adecuada base de decisión. Perdón, no se tomaban decisiones documentadas, ¿no? Siempre había decisiones. El tema de cómo se aprueban los instrumentos y a quiénes. ¿Por qué determinado beneficio va a tal zona y no a tal otra? ¿Cómo se acuerdan las cobranzas, tratamientos de planes de pago por mora? Esto siempre queda sin definición. Entonces, todos estos temas conviene repasarlos y estar atentos al momento de ver o de, si es posible, asesorar en la constitución o el manejo de los fideicomisos. Bueno, estos son algunos pequeños datos de los que son fideicomisos. Eran algunos, hoy un poco más disminuidos, son fideicomisos importantes, ¿no? Como ven, los montos de los cuales hablamos son realmente, no sé ni cómo leer el número ya, pero son como 3.100 millones de dólares si fuese al 1 a 1. Entonces, algunos de los fondos con mayor variación presupuestaria para el 24 era el de seguridad aeroportuaria, que este es un fondo muy importante porque es un desafío para la Argentina mantener el nivel del sistema de aeropuertos de la República Argentina, y había estado subutilizado y estaba realmente en riesgo la categoría que permita seguir funcionando con los países globales en materia aeroportuaria. Bueno, este tema de la determinación de las decisiones es un poco lo que comentábamos antes, medio que me anticipé. Manuales operativos, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener presente al momento de ver un manual operativo de un fondo fiduciario. Esto es lo mismo para administración o para fideicomiso financiero. Para los de garantía es un poco diferente, pero es más tranquilo. Básicamente un fideicomiso de garantía tiene menos operaciones. Los fideicomisos más representativos que hemos visto tienen que ver con el FISU, básicamente el FONDEP, el Fondo del Gas. Esos eran 1.800 millones de dólares. El tema de la planificación de las auditorías, me voy a sentar un toque. El tema de la planificación de las auditorías es muy relevante al momento de, básicamente siempre tenemos que ser muy eficientes en el uso del tiempo, ¿no? En las auditorías. Entonces, la buena planificación va a ser que nos permita avanzar razonablemente en búsqueda de las conclusiones, ¿no? El tema del control interno tiene que ser siempre evaluado, y lo que yo veo como muy importante en la planificación es entender el flujo de fondos. Veo súper importante entender cómo fluye los fondos y cómo poder, si nosotros entendemos cómo fluyen los fondos a través del fideicomiso y todos los participantes, nosotros vamos a ser hábiles para auditar con facilidad un fondo. ¿A qué me refiero? Tenemos que volver a pensar en el estado de origen y aplicación de fondos. Cómo el fideicomiso construye eso, cómo se financia, los formatos de financiamiento, cómo se gasta el dinero.
No hay mucho secreto, tenemos que seguir ese esquema, origen y aplicación de fondos. En origen hay un sinnúmero de cuestiones, algunas que tienen que ver cómo aseguramos que todos los fondos que tienen que entrar al fideicomiso son los que finalmente entran en la cuenta fiduciaria. Hay veces que no... El fondo de las telefónicas, se supone que hay una declaración jurada mensual en la cual se informa, pero esa declaración jurada está bien preparada. ¿Qué controles hace el fiduciante sobre la determinación hecha por la telefónica? Lo mismo pasa con las compañías de seguro que aportan el 0,6, me parece, al otro fondo. En fin, los fondos que tienen financiamiento de esa naturaleza deberían tener algún procedimiento de control para asegurar que el universo de los fondos entra a la cuenta fiduciaria. Por supuesto que el fiduciario a veces no le escapa a esa responsabilidad, pero sí es responsabilidad del fiduciante asegurar que eso ocurra. Luego, el tema del marco normativo. Lamentablemente, como son fondos públicos, hay un sinnúmero de regulaciones que a veces el fondo se originó con una regulación, pasa el tiempo y hay numerosas resoluciones que van modificando la operación, van cambiando temas. La verdad es que en muchos fondos que han sobrevivido muchos años, el marco normativo se vuelve complejo y ante esa complejidad empiezan a surgir cuestiones de auditoría, porque ¿cómo nos aseguramos que estamos cumpliendo adecuadamente con la normativa aplicable? Entonces, el análisis de la normativa es un tema súper importante al momento de evaluar el riesgo de auditoría y los procedimientos de auditoría. Y el último tema que estaba ahí anotado tiene que ver con aquí la estructura que ya habíamos hablado y cómo se decide, ¿no? Bueno, temas esto es medio repetitivo, pero son los temas que nosotros hemos hablado que se vuelven más puntualizados aquí, ¿no? El tema de la rendición de cuentas y el monitoreo es un tema importante en la gestión, pero es un tema importante para evaluar en la auditoría. ¿Cómo se rinde cuenta? La integridad de la rendición de cuenta, la corrección de esos fondos rendidos nos ayudan a evaluar claramente la actividad y el comportamiento, tanto sea del fiduciante como del fiduciario. Acá, la primera frase es la que me gusta, que los contratos del fideicomiso no son manuales. Sin embargo, es deseable que tengan suficiente nivel de detalle. Obviamente, un manual de procedimientos, un manual especial para cada fondo podría ser necesario, y es necesario, por ejemplo. Claramente hay fondos que necesitan por la particularidad de la actividad, necesitan un reglamento. Por ejemplo, el Fondo del Manejo del Fuego es un fondo súper específico que necesita tener un reglamento, aparte de su contrato constitutivo. ¿Cómo contrata? El tema de la contratación de aviones, de personas, de equipamiento, es muy particular. Y cómo opera, y siempre hay un evento, o es en el sur, o es en el norte, en fin, en las sierras. Entonces, ante toda esa actividad y ante todos esos imprevistos, tiene que tener un manual operativo muy, muy claro.
Otro tema que es necesario evaluar al momento de auditar el fondo es el sistema que gobierna, digamos, qué sistema utiliza el fiduciario para llevar la contabilidad. La sorpresa que nos hemos llevado es que, vamos a decir, el estándar de cada entidad puede ser un poco diferente, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Les cuento la experiencia, es que a veces el Banco Nación tenía un sistema que no ajusta por inflación. Bueno, Vice sí lo hacía. U otro que no estaba, que directamente no había ningún sistema y solamente era una planilla Excel. Entonces, los niveles de riesgo y los niveles de aseguramiento que tenemos que tener para auditar y verificar operaciones en esos tres entornos es realmente diferente. La existencia de informes de gestión es un tema importante porque los informes de gestión complementan la información financiera, ¿no? Y ayudan en alguna medida luego, o debieran ayudar en alguna medida luego al fiduciante a poder medir el impacto de la política pública. Medir el impacto de la política pública, en nuestra experiencia, es el mayor déficit que hemos encontrado. A través de los fondos fiduciarios presupuestarios se han canalizado miles de millones de dólares y la verdad no tenemos en todos los casos, te diría en una minoría, análisis de impacto de cumplimiento de la política pública. Todos estamos de acuerdo que hemos visto construcciones, hay casas hechas, pero ¿cuánto? Es decir, la real justificación documentada sobre el impacto de la política pública, en forma razonable, nadie pide cosas que no pueden realizarse, pero realmente es un déficit importante y está bueno poder ver formas de implementarlo hacia adelante, ¿no? Para corregir este tema. Bueno, hasta acá, no sé cómo estoy de tiempo, tiene que ver con lo que era más o menos teórico y quería compartir con ustedes algunos temas que han surgido de las auditorías de los 29 fondos que auditamos. Este tema para nosotros era importante, que es que los objetivos de cada fondo, si bien como hablamos al inicio eran muy ambiciosos, pero realmente objetivos con los que todo el mundo compartiría, sin embargo, en algunos casos nunca fueron implementados. Por ejemplo, el FACUS nunca cumplió ese objetivo para el cual fue creado. Entonces, tener claros los objetivos y conducir las acciones en consecuencia, pues en este caso no ocurrió. En el FODIS, por ejemplo, 4 años después empezó su actividad. Y en el interín, ¿qué pasó? Porque pagó constitución, honorarios, una cantidad de gastos innecesarios. El FONAE, el Fondo de la Emergencia, nunca estuvo operativo, pero sí se constituyó, se pagaron honorarios, dispendio público. El FONCAP, de un financiamiento del BID de 63 millones que había para microfinanzas, nunca fue canalizado. Y otros fondos que sí fueron aplicados tuvieron una excesiva concentración en 3 entidades, más del 50% se concentraron en 3 entidades. Entonces, el tema de objetivos, tener claro cómo cumplir los objetivos deviene como significativo para asegurar el cumplimiento de la política. Luego, otra crítica que nosotros pudimos ver es el monto de los recursos. La verdad que los recursos eran muchísimos. Entonces tendría que haber, es decir, los montos asignados a los fondos tendrían que balancearse con los proyectos
Es decir, asegurar que asignamos los fondos necesarios para cada proyecto. Por lo que encontramos es que a diciembre del 23 teníamos 2.600 millones de dólares en el total de los fondos, sin considerar el FONCAP, en teoría, sin usar. Entonces, y todos tenemos claro que había un montón de necesidades, pero 2.600 millones de dólares. Esto al dólar oficial de cada momento, es decir, hecho bien la cuenta. Nada, es para pensar, porque mucha plata. El otro tema que vimos que es importante es, cuando vieron al inicio hablábamos del estado de origen y la aplicación de fondos. Bueno, esto tiene que ver con el anterior punto, era con el monto, la cantidad, y este es la frecuencia, la velocidad. Cómo entra la plata a cada vehículo fiduciario, a cada cuenta. En muchos fondos que entra por recaudación mensual, porque paga un impuesto, porque se colecta en un lugar, esa velocidad de ingreso no tiene nada, está desconectada de la forma del uso, porque los proyectos se demoran, hay demoras en la ejecución de proyectos, extensión de plazos, que viene con la extensión de plazos, la redeterminación, costosísima. Igualmente hubo baja utilización de recursos, demora en la toma de decisiones. Entonces, entraban fondos, sin embargo, había demora en ejecución de proyectos. Y en el ínterin, fondos inactivos. Otro, por ejemplo, este caso, el Fondo de Refinanciación Hipotecaria, que este fondo tuvo su origen para refinanciar las hipotecas que quedaron damnificadas en el 2001 con la especificación asimétrica. Bueno, pues, digamos, pasaron muchos años ya, 20 y pico de años, y esos fondos no se reasignaron y no teníamos utilización. Nadie venía a refinanciar hipotecas del año 2001. Bueno, pues hay un tema, ¿no? Es decir, ¿por qué hay recursos aquí inutilizados? Entonces, debió tomarse decisiones y reasignar esos fondos. Luego, el tema de, como hablamos antes, ¿no? Muchos fondos dan asistencias o préstamos o facilidades o impulsan una industria o impulsan un emprendedor o una determinada inversión o energías renovables, en fin, un sinnúmero de acciones súper importantes. Ahora, el tema es cómo lo hacemos. No debiera ser a los amigos ni a los que nos caen bien, debiera ser a aquellos que pasaron un razonable escrutinio y pudieron alcanzar el privilegio de ser financiados por este fondo. Entonces, no había manuales de procedimientos, expedientes, no sé si todos o algunos usan GEDE, pero los expedientes de GEDE son difíciles de escudriñar y auditar, pero faltaban documentación en los expedientes electrónicos y en los de papel. Entonces, faltaban motivos que respaldan la aprobación o rechazo de determinado proyecto. Y este tema, el último tema que fue muy importante, que muchísimo dinero se canalizó a través de cooperativas que no se acreditó fehacientemente la idoneidad de esos vehículos para llevar adelante la prestación requerida. Tal es así que el instituto del INAES de las cooperativas terminó por darlas de baja. Este tema, que ya la verdad que lo habíamos anticipado, tiene que ver con cómo se toman las decisiones en los fideicomisos. Y la verdad que es un tema súper importante. Parece trivial, pero es muy importante. Básicamente porque había comités subestafiados, con poca gente. Es decir, llevar a cabo la importantísima misión que se había encomendado a los fideicomisos, se necesitaba gente, pero la verdad es que los comités estaban flojos de gente y flojos de papeles, las dos cosas. Y además, un tema importante que vimos, que
SIGEN podía auditar a través del fiduciante, a través de un ministerio, pero nunca pudimos auditar, hacer auditoría interna de los fondos en sí mismos porque no estaba previsto. Es un tema importante para pensar para adelante. Este tema de fondos disponibles expuestos a la inflación, a mi forma de ver, es escandaloso. Básicamente porque había fiduciarios que decían no tener instrucciones para proteger los fondos contra la inflación, lo cual es casi ridículo que una entidad bancaria necesite de una instrucción para poner un fondo, para poner la plata disponible en un fondo común de inversión que el propio banco administra. La verdad que no parece haber actuado el fiduciario como con la prudencia de un buen hombre de negocios. Así que bueno, la verdad es que, y bueno, tampoco se cumplía el decreto que permitía la inversión en determinados títulos, en fin. Creo que es uno de los últimos temas, el tema de rendición de cuentas. No voy a abundar más en este tema, ya lo saben de memoria. Y el tema de la cobranza, sí, es un tema importante porque pasaron años para seleccionar un equipo de abogados para que haga gestión de la mora. La verdad es que digamos, la gestión de la cobranza, el recupero de los préstamos y el recupero de las facilidades otorgadas fue bajísima. Finalmente, lo que era préstamo terminó en pérdidas. Y presentación de información contable. Deficiente, lenta, sin ajustar, sin seguir normas contables, en algunos casos, ¿no? Preparación en moneda histórica. Por ejemplo, del Fondo de Infraestructura de Transporte, el FIR, el último balance que tenemos es 2015. Estamos trabajando de ahí para adelante, pero es como obviamente inoportuno, ¿no? Y este tema que hablamos antes, la evaluación del impacto, ¿no? La verdad que todo esto es para asegurar que el contribuyente o las políticas públicas tienen su impacto, que el contribuyente a través del pago de los impuestos ve el impacto en la sociedad y no ha quedado demostrado del todo. Hay muchos informes de gestión, que algunos son muy buenos, pero en general, digamos, es un déficit. Y el marco normativo que en su momento hablamos, la verdad que es súper difícil, súper intrincado y que debe ser facilitado, simplificado posiblemente para adelante. Así que bueno, básicamente es esto lo que tenía para compartir con ustedes. No sé si les facilita o no la tarea que tengan en cada jurisdicción para auditar fondos. Creo que se aprende sobre la marcha. Creo que un fondo de este tipo se planifica de la misma forma que se planifica otra auditoría. No perder de vista el flujo del dinero, no perder de vista el estado de origen y aplicación de fondos y las responsabilidades de cada interviniente. La generación de informes de gestión debe estar muy vinculada con el fiduciante. El fiduciante es el motor, digamos, para asegurar que el fideicomiso funcione bien. La verdad que una buena tarea con el equipo de cada ministerio es súper importante para asegurar un buen entendimiento de qué cosas tienen que hacer, qué procedimientos van a tener para asegurar la consecución de la política pública. Fideicomiso, en definitiva, es un contrato mejor o peor ejecutado. El punto está que los fondos estén bien usados. Sí, por supuesto.
liquidación de un fideicomiso generalmente está establecida en el contrato, ya sea por su vencimiento o porque se logró su objetivo. En el caso ahora que se han eliminado algunos fideicomisos, que es no sé si estaba contemplado o no que unilateralmente una de las partes le dé de baja al fideicomiso. Probablemente que sí, probablemente que no. En eso pasa a una liquidación, la cual es objeto de auditoría. ¿Hay algún procedimiento ustedes han establecido, no sé, algunas instrucciones para lo que es la auditoría de estas liquidaciones de fideicomisos que se... No hay ninguna resolución, pero sí la liquidación propia genera disposiciones de fondos. Los fondos tienen lo que queda, pagado las deudas, los activos que queden son revertidos hacia el fiduciario, al Estado. En el caso y hay un balance de liquidación, ¿no? Claro, porque los beneficiarios de un fideicomiso, porque tenemos la figura del beneficiario y el fideicomisario, que sería generalmente es el Estado. Sí. Una pregunta más y me tengo que... Sí, está bien. Pero la liquidación es como cualquier entidad que se liquida, que hace el balance de liquidación, que activos se revierten. Las liquidaciones están previstas en el contrato. Las liquidaciones están todas previstas en el contrato. Una preguntita cortita. Una preguntita. Hay una sensación, sin aseverar que así sea, de que los fideicomisos son cajas negras, sin aseverar que así sea, en la que no hay un control sobre el manejo de los fondos. Especialmente el punto que quiero preguntar es sobre la rendición de cuentas, que por ahí se pasó un poco rápido, y tiene que ver con las normativas que al efecto se pudo ver en la experiencia sobre rendición de cuentas, si surgen de la parte convencional o si surgen de la parte del órgano de control, y efectivamente qué se ve en la práctica. Dos capítulos de la rendición de cuentas. No, el fondo no puede ser una caja negra. El fondo lo que tiene que, al revés, debiera ser mucho más transparente que el devenir de un ministerio y su uso de fondos. Cuando nosotros nos referimos, dos rendiciones de cuenta. Una es asegurar la consecución de políticas públicas con el análisis de impacto. Ese es un tema súper importante que es débil en general. Y después la rendición de cuenta con documentación clarísima en cada obra, lo que hacemos muy frecuentemente todos nosotros en cada jurisdicción. Tal obra, tal préstamo, tal cosa, cómo se rindió. Fue la plata, volvió, se hizo la obra, cómo se documentó, pago de honorarios, todo debidamente documentado. Eso, digamos, es ABC de cualquier auditoría, digamos. ¿Qué se ve en la práctica? Que muchos están razonablemente bien, pero muchos otros es débil la documentación. Débil la documentación no quiere decir que no exista, pero la documentación que hemos visto era débil. Es decir, no estaba íntegra, falta. Un tema importante que para ver es el tema de asegurar que los fondos no tengan adentro facturas de proveedores no confiables, para decirlo elegantemente. Ese es un tema importante.